Pero buenas noches, compañero José. Pero ya estamos conectados, compañeros. Es de suma importancia ahí unos minutos que nos reunamos para empezar a ver cuestiones. Me imagino que ustedes también ya les llegó a la plataforma la información. Buenas noches, Jennifer. Ya hay calendario de exámenes. De plano ustedes ya lo vieron también. Empiezan con los exámenes el día 16 de mayo. Empiezan con Derecho Administrativo. Y que creo que es el día viernes, si no estoy mal, de la otra semana, el día 16. Sí, licenciado, buenas noches. Nosotros empezamos con filosofía. Ok. El 16, sí. Perfecto. Gracias, compañera. Sí, compañera González. No era lo mismo. Yo creo que las dos. Okay. Hasta en coro se lo dijimos. Bueno, entonces, y nosotros tenemos, entonces, en principio empiezan ustedes con sus exámenes el día 16 y nosotros somos los últimos, si no estoy mal, vamos a hacer, se va a hacer el examen de jurisdicción voluntaria el 30 de mayo. ¿Así es? Perfecto, compañera Araceli. El 30 de mayo. Siempre a las 19 horas y 2 salones. Entonces, compañeros, ya tenemos fecha de inicio y fecha de examen. Así es, compañeros, que tenemos 2 semanas, tenemos una semana todavía de 2 clases presenciales. ¿Ya? Entonces, esas 2 clases, compañeros, las vamos a aprovechar al máximo, ¿verdad? En clase vamos a estar haciendo práctica allá en clase para que esos conocimientos pues se terminen de plasmar en su mente, compañeros, de suma importancia, como lo he dicho en clase y sigo manifestando, derecho de notariado es bien importante. Quiero comentarles que hoy llega una persona y necesitaba que se le autenticara una copia de la licencia de conducir de una persona. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? En mi opinión, sí, licenciado, porque es autenticar un documento siempre y cuando usted tenga la original a la vista. Muy bien, excelente, compañera Araceli. Menciona, compañera, que sí se puede. Entonces, me imagino que la mayoría que está escuchando, por supuesto que podemos autenticar la copia de un documento. Perfecto. Entonces, la inquietud del interesado que llegó es que su hijo, para el hijo necesita él que se autenticara la tarjeta de su licencia de conducir. Pero con el único inconveniente es de que no tienen la tarjeta original. Únicamente en su teléfono el señor carga una copia de esa tarjeta de circulación. Entonces, la pregunta es, aparte de lo que mencionó la compañera Araceli, ¿se puede celebrar autenticar esa copia de documento? El interesado solo tiene una foto de esa tarjeta de esa licencia de conducir. ¿Qué dicen? ¿La autenticamos? Buenas noches, licenciado. Yo pienso que en ese sentido no, licenciado, porque debe de tener el documento físico. Correcto, Nelson, y correcto, Carlos. Así es, compañeros. No sé, bueno, sí lo pueden hacer, pero lo correcto es no se debe. ¿Por qué razón, compañeros? Porque como lo dijo la compañera Araceli, de hecho el Código Notariado eso establece de tener a la vista la tarjeta de circulación. El señor un poquito, imagínense ustedes, molesto, sí me preguntó que por qué no podía hacerlo. Por supuesto le dije que era un delito.
Ya, era un delito, yo estaba cometiendo un delito de falsedad material. ¿Por qué? Porque estaba autorizando algo que a mí no me consta. Imagínense que es una tarjeta, porque se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, se pueden hacer, pero no, que no son legales. Entonces uno puede cometer, yo le dije en ese momento, pero ya a la hora de profundizar puede uno caer en varios delitos. Exactamente, entonces, pero sí algo molesto y le dije que precisamente que no lo hacía, ¿verdad? Que necesitaba tener el documento original. Entonces me dijo, ya después me suplicó y me dice que le urgía y tenía esa gran necesidad porque su hijo estaba preso porque había tenido un accidente. Entonces me sonreía y le digo, imagínese, ¿para dónde va eso? Le dije, ¿usted quiere que yo le autentique una tarjeta bueno, y para empezar es una foto que él tiene en su teléfono, no sabemos si es original. Y eso lo van a utilizar para para acreditar el arraigo en un juzgado de paz penal por un hecho de tránsito donde está involucrado. Imagínense, va para un lugar, si el juez es minucioso o más adelante empieza la investigación, el otro abogado con tal de ver a quién le corresponden los daños, y va determinando que esa tarjeta de circulación es falsa. Entonces, ahí vamos en calidad de sindicados nosotros también para el juzgado a prestar nuestra primera declaración. Fíjense, entonces, compañeros, hay que tener mucho cuidado con el derecho notarial. Muy bonito, pero muy delicado. ¿Ya? Es muy formalista. Entonces, cuando ya me dijo para qué quería él la auténtica, entonces le dije, entonces yo ya le dije, imagínense, va para un juzgado. Entonces, allá van a determinar y van a pedir que dónde está la original. Entonces, si la fecha de hoy yo la autentiqué con fecha de hoy, ¿por qué no lo presentan hoy? ¿Ya me entendieron? Entonces le digo, y usted tiene ya un abogado que le va a llevar el caso de su hijo. Sí, me dijo, ay, ¿por qué no le hace a la auténtica? Es que ella dice que está en otras cosas. No, pregúntele la verdad, ¿por qué no quiere hacerlo? Usted se molestó conmigo porque fui bastante honesto, pero pregúntele a ella no le quiere decir por qué. Entonces, compañeros, ese es el derecho notarial. No es solo de hagamos un documento, ¿verdad? Y autentiquemos. No, por eso hay que leer bastante, compañeros, ¿ya? Para saber qué es lo que vamos a autenticar. Siempre, como dijo la compañera y varios, tenemos que tener el documento original a la vista. Entonces, de lo contrario, no, compañeros. Y entonces usted evita meterse a problemas legales. Entonces, compañeros, ya después de haber dado esa información, hay un tema bien importante dentro del derecho notarial y la jurisdicción voluntaria. Y fíjense que cuando estaba leyendo, dije, les voy a comentar a los compañeros, a ustedes, que eso podría ser un punto de tesis. Bueno, no sé si han cambiado la normativa, si pueden, dentro del punto de tesis, pueden tocar algún tema legal, algún artículo que ya esté en desuso, pueden tocarlo. Algunos ya están viendo lo de su tesis o todavía no. Bueno, resulta que dentro de la jurisdicción voluntaria tenemos el patrimonio familiar. Es una institución que algunos de ustedes trabajaron ese tema, ¿ya? Y que el patrimonio familiar viene siendo como el matrimonio. En el artículo 78 del Código Civil establece que el matrimonio es una institución social, ¿verdad? Por la que un hombre y una mujer se unen legalmente y todo lo demás. De igual manera, en el artículo 352 del Código Civil establece que el patrimonio familiar es una institución, pero aquí dice jurídico-social también, por la que se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Aquí establece, compañeros, cuáles son los bienes que se pueden
constituir un patrimonio familiar, y lo establece claramente el 353, las casas de habitación o parcelas cultivables, los establecimientos. En alguna ocasión un compañero me preguntó si se podía un vehículo, pero es claro aquí la ley que no se puede. Y que solo, esto creo que sí venía en el examen, no sé si en el primero o en el segundo parcial, que solo puede fundarse un patrimonio para cada familia, por el padre o la madre, dice, sobre bienes propios. Y aquí viene este tema que es bien interesante, que esto ya quedó, compañeros, imagínense cuánto es lo que gana la mayoría de personas, cuánto cuesta ahora ya una casa, dependiendo de dónde esté. Pero dice que no puede establecerse patrimonio familiar que exceda de 100,000 quetzales en el momento de su constitución. Entonces, en este caso, esta cantidad de 100,000 quetzales considero de que ya se quedó en desuso, porque ya 100,000 quetzales, que son 100,000 quetzales que está al alcance de la mayoría de las personas. Entonces, es un tema a modificarse, a reformarse, en virtud de que ya 100,000 quetzales es muy poco. Considero que deberían de subirle, dejar libre, ¿verdad?, de 100,000 a 500,000 quetzales, por lo menos. Porque en estos tiempos ya está devaluado el dinero, entonces debe de modificarse ese tope. Y entonces, compañeros, aparte de esos fundamentos legales que establece el Código Civil, cómo es que debe constituirse el patrimonio familiar, sobre qué bienes y todos los demás datos, en qué momento finaliza el patrimonio familiar, cuáles son las obligaciones de los beneficiarios, el monto ya lo platicamos. Yo creo que el día del examen me abordó un compañero en clase y me preguntaba por qué en la duración del patrimonio familiar dice que debe comprender todo el tiempo en que el menor de los miembros de la familia alcance la mayoría de edad, pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por menos de 10 años, por menos de 10 años. Entonces, compañeros, cuando se constituye un patrimonio familiar, pero tiene que ver con, lo relacionan en el contrato, relacionan a un menor de edad, entonces hay que esperar que se cumpla la mayoría de edad. Al cumplir la mayoría de edad de ese miembro de ese menor de edad, ¿ya? Ahí termina o finaliza el patrimonio familiar. Y de ahí, ¿qué es lo que sucede? Vamos otra vez a la jurisdicción voluntaria y se empieza el trámite. ¿Y cómo se empieza el trámite, compañeros? A través del acta notarial de requerimiento. Si hay micrófono por ahí, ¿verdad que está? Gracias. Entonces, patrimonio familiar, de igual manera, compañeros, en la vía notarial, acta notarial de requerimiento, primera resolución, edictos, audiencia de la Procuraduría General de la Nación y resolución o auto final que se realiza, y el otorgamiento de una escritura pública. De esto se realiza una copia simple legalizada de la escritura para el registro de la propiedad. Y por último, el remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Aquí hay algo bien interesante, compañeros, que en este caso, este es uno de los procedimientos de jurisdicción voluntaria que al final terminan con el otorgamiento de una escritura pública, ¿ya?
La mayoría terminan con resolución o auto final, pero en este caso, en la resolución o en el auto final, se ordena que se realice la escritura de constitución de patrimonio familiar. Entonces, compañeros, hay que elaborar una escritura en donde se constituye el patrimonio familiar. En la resolución o en el auto final, que es donde se dice que se da con lugar, que llenado todos los requisitos, se le da valor probatorio a todos los medios que se presentaron y por lo tanto se accede a la formación del patrimonio familiar, para lo cual se ordena el otorgamiento de la escritura pública. Y entonces se elabora la misma. Posterior a elaborarse la escritura, compañeros, se envía una copia legalizada de la escritura al registro de la propiedad para que se haga esa anotación. Y como todos los procedimientos de jurisdicción voluntaria, deben enviarse ¿a dónde? A remitirse todo el expediente al Archivo General de Protocolos. Entonces, para los que no lo han anotado, compañeros, hay que establecer que es uno de los procedimientos que terminan con escritura pública. De igual manera, compañeros, en este y en todos los casos, lo que estoy diciendo en este momento, en caso de oposición, ¿sí?, a la Constitución la Constitución del Patrimonio Familiar, entonces el notario debe o deberá remitir el expediente al juez competente, como en todos los casos, compañeros. Ya tiene que enviar para que él sea el que resuelva porque hay controversia. Se recuerdan que uno de los principios de jurisdicción voluntaria es el consentimiento unánime de todos. Eso es, compañeros, lo interesante del patrimonio familiar. Y en este caso, pues, como nos corresponde jurisdicción voluntaria, hay que estar al tanto de cómo es que se inicia y cómo se termina el patrimonio, cómo se inicia y se termina el procedimiento, ojo, no la constitución del patrimonio familiar, sino el procedimiento, acta notarial, con todos sus pasos, pero aquí llegamos con una especialidad que se otorga una escritura de constitución de patrimonio, el otorgamiento de una escritura de constitución de patrimonio familiar. Entonces, compañeros, eso hay que tomarlo muy en cuenta en sus anotaciones para no tener esos inconvenientes, tanto para su examen como para su vida profesional. Y terminando, compañeros, estaba viendo también que está la disposición y gravamen de bienes de menores, disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Aquí les quiero hacer, esto pongan atención, quiero hacer cuál es la diferencia cuando hablamos de la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Aquí hay varias cosas, compañeros, que hay que separarlas. Primero hay que separar la disposición. Entonces, olvídense por el momento del gravamen. Hablemos solo de disposición de bienes de menores incapaces y ausentes. Eso a disposición, compañeros, no es lo mismo que gravamen. La disposición es disponer, que yo puedo disponer de ese bien. Pero como es de menor de edad, se recuerdan que los menores de edad no tienen no tienen todos los derechos como los tiene una persona que ha cumplido 18 años. Sí son capaces para ciertos derechos, pero no para disponer de sus bienes. No puede vender un menor de edad. Entonces, ni una persona, ni los padres, ni el tutor, ni el representante que tenga legal, no puede vender solo así por así, sino llenando los requisitos que establece la ley. Entonces, para la disposición quiere decir, compañeros, la venta de un bien inmueble que ya sea de un menor de edad, de un incapaz. Si ustedes recuerdan, el Código Civil establece que cuando una persona es mayor de edad, pero ha sido declarado en estado de interdicción, o sea que no
Correcto, compañera Ana Cristina, así es, ahí vamos a llegar al final, no creo que termine hoy con eso, lo vamos a terminar en la próxima clase. Entonces, incapaces, porque ya son mayores de 18 años, pero como adolecen de una enfermedad mental ya declarada legalmente, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar que siguen siendo, la patria potestad la siguen ejerciendo los padres, el tutor o la persona que los represente, porque son mayores de edad pero incapaces legalmente, entonces tienen que tener un representante legal, y ausentes, eso lo platicamos más en clase, es porque obvio no está la persona, ¿verdad? No se encuentra, entonces hay que declararle a alguna persona, pero bueno, entonces al determinar bien que queremos vender ese terreno, esa casa de un menor de edad o de una persona que se encuentra en estado de incapacidad o uno que está ausente, hay que llenar ciertos requisitos, compañeros, y establecer cuál es la necesidad o la utilidad, como bien lo dijo nuestra compañera Ana. ¿Ya? Todos esos requisitos, compañeros, hay que establecer. Entonces, yo quiero primero que hagan la separación entre disposición, que es disponer de ese terreno. Yo quiero disponer de esa casa, pero es del menor de edad. Entonces, yo no puedo así porque se me antojó o porque él quiere también hacerlo. Vamos con el abogado, vamos con el notario, vamos a ir a hacer a celebrar un contrato de compraventa. No se puede, compañeros, a pesar, es propietario, pero es menor de edad. Es propietario, pero que está declarado incapaz a pesar de ser mayor de edad. Entonces, tenemos que realizar el trámite de disposición de bien de un menor de edad. Hablemos de un menor de edad. Entonces hay que iniciar el trámite que establece el ordenamiento jurídico, y en este caso pues tenemos la ley del decreto 54-77, tenemos el Código Procesal Civil y Mercantil para hacer este trámite, que es parte de la jurisdicción voluntaria. Entonces iniciamos también con el trámite, ¿verdad? Y entonces a la hora de iniciar el trámite, ¿qué tenemos que pedir ahí? Como bien lo dijeron los compañeros, tenemos que demostrar que él es menor de edad y tenemos que demostrar cuál es la necesidad o cuál es la utilidad que se va a obtener con la venta de ese terreno. ¿Ya? Hay que probarlo, compañeros, con expertos, con evaluadores, con médicos, dependiendo de la situación, y probar que efectivamente es necesaria la venta de ese terreno. Ahora bien, y si nos pasamos a gravamen, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a gravar o vamos a hipotecar ese bien que es de un menor de edad o que es de un incapaz. Pero tenemos que probar la necesidad y la utilidad, compañeros. Eso es bien interesante tenerlo en cuenta para disponer, o sea, vender o grabar bienes de estas personas que no pueden firmar o disponer por ellos mismos, por las circunstancias que ya lo platicamos, porque son menores de edad, porque son declarados incapaces y porque están ausentes, ¿ya? Pero tienen bienes. Sí podemos disponer, o sea, vender. Sí los podemos hipotecar, o sea, grabar, pero necesitamos llenar los requisitos que establece nuestra legislación guatemalteca. En este caso, ya sabemos cuáles son las leyes que tenemos que utilizar. ¿Sí, compañero? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. En el caso de que una persona haya hecho su testamento y sufre un accidente y es declarado en estado de interdicción, ¿qué pasa con esos bienes que ya heredó? ¿Sigue en el proceso o hay un trámite específico para eso? Interesante. Pero ya entendí su inquietud. Buen planteamiento. Vamos a ver. Viene una persona, ya celebró su testamento, pero sufre un accidente, que testó. Correcto. ¿Y qué pasa entonces con el testamento? Por ahí va, ¿verdad? Así es, esa es mi duda. Así es. Okay. Va. Fíjense, compañero, que aquí sale una situación bien interesante, compañeros, para todos los que están conectados. Vean, pues es un tema bien importante y con esto nos vamos quedando, que ustedes creo que van a entrar a su clase, o si no me dicen y yo sigo. Excelente, Álvaro Vinicio Toledo. Compañeros, como esta persona
que sufrió un accidente. Antes de sufrir el accidente, él declaró que sus bienes los dejaba en testamento, dispuso ya de sus bienes en un testamento. Pero aquí hay una cuestión bien interesante, que cuando se celebra o se otorga testamento, es para después de la muerte del testador. En este caso, tal como el texto que envió el compañero, él sufrió un accidente y quedó tal vez en estado vegetal o de una situación bien complicada, pero sigue vivo. Entonces aquí hay un elemento bien importante, es la vida de esa persona, no importa si está en estado de interdicción o si al final quedó incapaz, quedó en coma, por ejemplo. Entonces, sí pueden los familiares declarar la necesidad y utilidad para poder vender un terreno, pero que no haya sido testado. Pero volviendo al tema principal de la inquietud del compañero, de eso que él testó, a pesar de que el pobre quedó vegetal, no puede moverse a hablar, y pasó 15 años así, los herederos que están dentro de ese testamento deben esperar a que que quedó en estado vegetal deje de respirar para poder iniciar proceso sucesorio. Ahí sí no se puede disponer. Ok, aunque haya la necesidad, digamos, para mantener a la persona del accidente, de la necesidad económica de mantener, no pueden disponer de esos bienes. No se puede, compañero. Bueno, interesante, me gustó su pregunta. Y para todos, a pesar, exacto, imagínense ustedes, ahora yo le ponemos ahí cereza al pastel. Imagínense que viene un experto, hay 5 médicos de Europa, de la India, de Israel, de Estados Unidos, los mejores expertos, y dicen que ellos pueden hacer que esta persona recobre su salud completa, ¿verdad? Pero hay que operarlo, y que la operación vale 1,5 millones de quetzales, por ejemplo, por decir. Y resulta que lo que él testó tiene un costo de 2 millones de quetzales, o sea, se eleva, alcanzaría, imagínense ustedes, para recuperar la salud de esta persona. Pero no podemos ahí iniciar necesidad y utilidad porque él está incapaz, porque él ya testó. ¿Y qué pasa como los bienes que ya fueron testados? Ya dispuso él que eso es para después de su muerte. Entonces, ¿qué pasa ahí, compañeros? Que si iniciamos un proceso sucesorio intestado, ¿qué nos van a pedir? La certificación de defunción. ¿Ya? Entonces no podríamos iniciar un proceso sucesorio intestado. Y ahora bien, si iniciamos una disposición de esos bienes, por lo que estamos hablando y a lo que el compañero quiere llegar, a la hora de presentar eso, como tenemos que pedir informes a todos los registros, va a aparecer que él ya testó. Entonces ya no podemos utilizar esos bienes de la manera que establece la disposición de bienes en este caso sería de un incapaz. No podemos porque ya fueron testados y hay informes de eso. ¿Sí, compañera? Creo que ya me respondió, licenciado. Ajá. A mí me surgió una duda. Al momento de ser él declarado en estado de interdicción, él entra a ser un incapaz. Entonces, ¿entra a ser qué? Incapaz, correcto. Sí. Entonces, no podrían grabarse esos bienes. No venderse, sino grabarse, o tampoco. No se pueden porque él ya se desapoderó de ellos. Ok. Gracias, licenciado. Ajá. Porque él ya dispuso, a pesar de que vean, pues bien interesante, porque él ya dispuso para después de su muerte. Para después de su muerte ya pueden entrar otros a disponer de él, pero él ya dispuso de eso. Sí, compañero Álvaro, a ver qué dice Álvaro. No sé, pero a mí me surge la duda porque ¿cómo voy a saber yo que esos bienes ya están testados? Si están en una plica. No sé si me entiende Sí, lo que quiero explicarle. Y bueno, yo no sé, pero yo creería que sí se podría hacer algo, porque en realidad los bienes siguen estando a nombre de él y él sigue vivo. O sea,
él los dispuso para después de su muerte. Pero como él está vivo, sí podría él utilizarlos. Ajá, entonces, ajá, a través de su representante, que debería de ser la persona que quedó como su tutor, sí podría disponer o grabarlos, pienso yo. Ajá. Porque incluso si en el testamento lo puede abrir hasta que fallece la persona. Correcto. Entonces, en realidad, ningún juez va a saber si todas sus propiedades las tiene testadas o no. Ajá. No sé si me entiende la duda que me queda. No, entendí perfectamente bien. Y fíjense, compañeros, que tal como lo está diciendo Álvaro, podrían disponer, ahora bien, si quieren lo ponemos más dramático. Se inicia el proceso se le nombró un representante legal porque está incapaz, y se inicia el proceso de disponer de esos bienes, porque tal como lo dijo él, ese testamento surte efecto hasta después de la muerte. Bueno, se dispone del bien. ¿Y qué pasa después cuando, imagínense, a pesar de que se hizo la operación y todo, fallece e inicia el proceso, después aparece que él otorgó testamento? ¿Y qué pasa entonces a la hora de descubrir que el señor había otorgado testamento? Y a la hora de iniciarlo, resulta que esos bienes, aquí está la salida mágica, fíjense, compañeros, sí hay podría haber una ilegalidad. El asunto es que a quién denunciamos después, ¿verdad? Porque si estamos hablando que que fue accidentado, falleció, los otros quieren iniciar un proceso sucesorio testamentario, porque hay testamento. Entonces, ¿qué pasaría a la hora de iniciar el proceso? Resulta que los bienes ya no estarían disponibles porque se dispusieron en el momento, como dice Álvaro, mientras averiguaban, porque estaba en una plica el testamento, en el archivo de protocolos, dependiendo qué tipo de testamento se haya realizado. Entonces, si es el que hacemos todos normalmente, el que mandamos al archivo de protocolos, eso va a estar ahí. Entonces, aquí, al final, si llegamos a una conclusión, ya no podemos determinar quién cometería alguna ilegalidad, por qué razón, si es que se muriera la persona que está declarada incapaz, porque hasta ahí es que pueden iniciar el proceso sucesorio testamentario, ¿verdad? Entonces, a la hora de que ellos inicien el proceso sucesorio, hasta ahí van a determinar que ya no hay bienes porque ya se dispusieron para intentar la mejoría del que estaba incapaz. Entonces, ¿a quién denunciamos? ¿Podríamos denunciar al notario o a alguien? ¿Alguien más? Por ahí hay una salida mágica. Ya son las 8, pero hay una salida mágica. Mágica, no, está mal dicho. Hay una salida legal. Sí, porque plantearle el problema a un juez no. Ajá. No, y al final, como dice ahorita lo que mencionó Ángel, al final terminaría disponiendo un juez por la situación en que estamos hablando. Vean pues, compañeros, ¿qué pasaría ahí? Podemos, y esto lo dejamos para resolverlo allá presencialmente, en clase presencial, podemos, si ustedes consideran de que se puede disponer del bien a través de su representante que fue declarado incapaz, entonces, ¿podríamos revocar el testamento? Yo pienso que en la vida real sí se podría hacer, licenciado, para salvar un valor jurídico más alto que la vida de la persona. Entonces ya se dieron cuenta de todo lo que estamos hablando. En principio, no se puede disponer de ese bien porque ya se testó. Pero bien lo que decía, no sé si fue David o Álvaro, pero es que como eso se van a dar cuenta hasta que él ya no esté, ¿ya? Entonces aquí
La cuestión sería si teniendo la representación X persona, pudiera él revocar ese testamento, ¿ya? Para ya que quedarle libre el camino y poder disponer del bien. Ahora hay otra, le agravamos más la situación. Tampoco los representantes, no creo que algún familiar tal vez vaya a saber, con el X persona hizo su testamento con el abogado tal, ¿verdad? Entonces, pero y si no sabe, es muy difícil que sepan la mayoría de familiares que él haya otorgado testamento. Entonces, compañeros, dos cosas. Si disponemos en lo que planteó David, creo que planteó este problema, si viene, podemos buscarle la representación legal a esta persona que sufrió un accidente, y dos, podemos disponer de esos bienes y podemos, en caso, esto ya también lo estamos figurando, podemos revocar el testamento en caso tuviera conocimiento el representante. Bueno, entonces, compañeros, nos miramos el día lunes y el tema está interesante, lo discutimos allá, ¿les parece? Sí, licenciado, mejor. Sí, gracias. Gracias, David, buenísimo. Feliz noche, gracias. Tiene mucho misterio. Feliz noche, licenciado.